Vamos a seguir con otros trastornos mentales. Si seguimos con otro trastorno mental especificado debido a otra afección médica. En esta categoría se implica personas que tienen síntomas característicos de un trastorno mental debido a otra afección médica que causan malestar clínicamente significativo y deterioro en lo social, laboral y otras áreas importantes, pero que no cumplen todos los criterios de ningún trastorno mental específico atribuible a otra afección médica. La otra categoría de trastorno mental especificado debido a otra afección médica se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de ningún trastorno mental específico atribuible a otra afección médica. Esto se ha registrado en el nombre del trastorno junto con la inserción de la afección médica específica causante en el lugar de otra afección médica, seguido de la manifestación sintomática específica que no cumple los criterios para ningún trastorno mental específico debido a otra afección médica. Además, el código diagnóstico para la afección médica específica se ha de constatar inmediatamente antes del código para el otro trastorno mental específico debido a otra afección médica. Por ejemplo, los síntomas disociativos debido a la epilepsia parcial compleja se codificarán y se registrarán. Ponte los auriculares. Epilepsia parcial compleja, otro trastorno mental especificado debido a epilepsia parcial compleja. Síntomas disociativos. Un ejemplo de presentación que se puede especificar utilizando la designación otro especificado es el siguiente. ¿Me estás rayando? ¿Yo? Tú. Va, sigue. Ya casi acabas, ¿no? Con síntomas disociativos. Incluye síntomas que se producen, por ejemplo, en el contexto. Va. ¡Me molesta! Aprende, como hago yo. De la epilepsia parcial compleja. Siguiente, trastorno mental no especificado debido a otra afección médica. Se aplica a presentaciones en las que predominan síntomas características de un trastorno mental debido a otra afección médica que causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo personal, laboral y otras áreas importantes, pero que no cumple ninguno de los criterios de ningún trastorno mental específico atribuible a otra afección médica. Que me duele. La categoría del trastorno no mental no especificado. La categoría del trastorno mental no especificado debido a otra afección médica se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno mental específico debido a otra afección médica e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Por ejemplo, servicios de urgencias. Otro trastorno mental especificado. La categoría de otros trastornos mentales especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo por el que la presentación no cumple los criterios de ningún tipo de trastorno mental específico. Esto se hace registrando otro trastorno mental específico seguido del motivo específico. Y trastorno mental no especificado es cuando el clínico opta por no especificar el motivo de incumplimiento de los criterios de un trastorno mental específico e incluye presentaciones en las que no existe información suficiente para hacer un diagnóstico más específico. Seguimos con el último del DSM-5, trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos.
Los trastornos motores inducidos por medicamentos se incluyen en la sección 2 debido a su frecuente importancia. 1. El tratamiento con medicamentos de los trastornos mentales o otras afecciones médicas. Y 2. El diagnóstico diferencial de los trastornos mentales, como trastornos de ansiedad y aticia inducida por neurolépticos, atatonia maligna, síndrome neuroléptico maligno. Aunque estos trastornos motores se califican como inducidos por medicamentos, con frecuencia es difícil establecer la relación causal entre la exposición y la aparición del trastorno motor. Sobre todo porque algunos de estos trastornos motores también se producen en ausencia de exposición a los medicamentos. Las afecciones y problemas enumerados en este capítulo no son trastornos mentales. Son trastornos motores, no mentales. De tu coño también. La palabra neuroléptico, el término, se está convirtiendo en obsoleto, porque actúa la tendencia de los antipsicóticos a causar movimientos anómalos. Y en muchos contextos se está sustituyendo por el término antipsicótico. Aunque es menos probable que los antipsicóticos más recientes pueden causar algunos trastornos motores inducidos por medicamentos, estos trastornos siguen presentándose. Los neurolépticos incluyen fármacos antipsicóticos denominativos convencionales típicos o de primera generación, como clorpromazina, haloperidol, flufenacina. Otros fármacos antipsicóticos atípicos o de segunda generación. Lorazepina, risperidona, olanzapina, etiapina. Algunos bloqueantes de los receptores dopaminérgicos utilizados en el tratamiento de síntomas como náuseas o gastroparesia, como clorperacina, prometacina, trimethobenzamida, dietiperacina, metoclopramida y la amoxapina, y que se comercializa como antidepresivo. Seguimos con parkinsonismo inducido por neurolépticos. Parkinsonismo inducido por otros medicamentos. A pocas semanas de iniciar o aumentar la dosis de un medicamento, por ejemplo neuroléptico, o después de reducir la dosis de un medicamento utilizarlo para tratar síntomas extrapiramidales, aparece el temblor parkinsoniano, rigidez muscular, akinesia, es decir, pérdida de movimiento, dificultad para iniciar el movimiento, o bradykinesia, es decir, lentitud del movimiento. Síndrome neuroléptico maligno. Este síndrome se reconoce fácilmente en su forma clásica completa. Con frecuencia tiene inicio una presentación, una progresión y un desenlace heterogéneo. Las características clínicas descritas a continuación son las que consideran más importantes para hacer el diagnóstico del síndrome neuroléptico maligno, basándose en las recomendaciones consensuadas. Generalmente, los pacientes han estado expuestos a un antagonista de la dopamina durante 72 horas anteriores a la aparición de los síntomas, asociada con hipertermia y por lo menos en 2 ocasiones, más de 38 grados, medida en la boca, asociada a la sudoración intensa en un rasgo distintivo del síndrome neuroléptico maligno, que no
y los distingue de otros efectos secundarios neurológicos de los antibióticos. Las elevaciones extremas de la temperatura que reflejan un fallo de termorregulación central tienden a respaldar el diagnóstico de síndrome neuroléptico maligno. La rigidez generalizada, descrita como rigidez severa, tubo de plomo, en su forma más grave y que no suele responder a los antiparkinsonianos, es una característica esencial del trastorno y se puede asociar a otros síntomas neurológicos como temblor, cialorrea, acinesia, distonia, trismo, miolonía, disartría, disfagia, rhabdomiolisis. Generalmente se observa una elevación de la creatina quinasa de al menos 4 veces el límite superior de la normalidad. Los cambios del estado mental se caracterizan o presentan el síndrome confusional o alteración de la conciencia desde estupor a coma. A menudo son un signo inicial. Las personas afectadas pueden parecer alertas, pero están ofuscados y no responden, lo que concuerda con un estupor catatónico. La activación e inactividad autónoma que se manifiesta con la presencia de taquicardia, 25%, más de 25% por encima del valor basal, sudoración, aumento de la presión arterial, o fluctuación, incontinencia urinaria y palidez. Se puede observar en cualquier momento, pero constituye una pista precoz para el diagnóstico. La taquipnea es común y puede existir dificultad respiratoria debido a una acidosis metabólica, hipermetabolismo, restricción de la pared torácica, neumonía por aspiración o embolia pulmonar que de un lugar a paro respiratorio súbito. Es necesario y esencial realizar pruebas diagnósticas, incluido un estudio de laboratorio, para descartar otras causas infecciosas, tóxicas, metabólicas o neuropsiquiátricas o complicaciones. Los pacientes con síndrome neuroléptico maligno pueden tener leucocitos, acidosis metabólica, hipoxia, disminución de la concentración de hierro y elevación de las enzimas musculares y catecolaminas en suero. El análisis del líquido encefaloraquídeo y los estudios de neuroimagen suelen ser normales, mientras que el encefalograma muestra un enlentecimiento generalizado. En los casos mortales, los resultados de autopsia son inespecíficos y variables en función de las complicaciones. Desarrollo y curso. La progresión temporal de los signos y síntomas proporciona pistas importantes para el diagnóstico y el pronóstico del síndrome neuroléptico maligno. La alteración del estado mental y otros signos neurológicos preceden típicamente a los signos sistémicos. La aparición de los síntomas varía desde unas horas hasta el día del inicio del fármaco. Algunos casos se desarrollan en plazos de 24 horas. Una vez el síndrome ha sido diagnosticado y se ha suspendido los antibióticos orales, el síndrome neuroléptico maligno remite espontáneamente en la mayoría de los casos. El tiempo medio de recuperación después de la suspensión del fármaco está entre 7 y 10 días. Y la mayoría de los pacientes se recuperan en plazo de una semana y prácticamente todos en un plazo de 30 días. La duración se puede alargar cuando intervienen antibióticos de acción prolongada. Se han comunicado casos en la que presentan algunos signos neurológicos residuales durante semanas después de que hayan resultado los síntomas hipermetabólicos agudos. En la mayoría de los casos de síndrome neuroléptico maligno se logra la resolución total de los síntomas, si bien se han descrito tasas de mortalidad entre 10 y 20% cuando el trastorno no se reconoce. Factores de riesgo y pronóstico.
El síndrome neuroléptico maligno es un riesgo potencial en cualquier individuo al que se le administra antipsicóticos. ¿Has oído? ¿Qué? El síndrome neuroléptico maligno es un riesgo potencial en cualquier individuo que se le administra un antipsicótico. Sí, claro. Eso. A ti. Yo no tomo eso. No es un específico de ningún diagnóstico neuropsiquiátrico y puede darse el individuo sin ningún trastorno mental diagnosticable que reciban antagonistas de la dopamina. Entre los factores clínicos, sistémicos y metabólicos asociados a un mayor riesgo de síndrome neurolépticos malignos cabe mencionar la agitación, el agotamiento, ¿sigo? La deshidratación y deficiencia de hierro. Entre el 15 y 20% de los casos iniciales se describe un episodio previo asociado a la administración de antipsicóticos, lo que sugiere una vulnerabilidad subyacente en algunos pacientes. Sin embargo, los hallazgos genéticos basados en polimorfismos de los receptores de los neurotransmisores no se han reproducido de forma congruente. Casi todos los antagonistas de la dopamina se han relacionado con un síndrome neuroléptico maligno, aunque los antipsicóticos de alta potencia plantean mayor riesgo que los antipsicóticos de baja potencia y los atípicos más recientes. Vale, también se han implicado a los antagonistas de la dopamina utilizando en ámbitos médicos, metformina, clorpesamina, la vía de administración parental, el rápido ajuste de la dosis y las dosis totales más altas del fármaco se han asociado a un riesgo más elevado. Sin embargo, el síndrome neuroléptico maligno suele presentarse en el intervalo de la administración terapéutica de los antipsicóticos. Diagnóstico diferencial. El diagnóstico neuroléptico maligno debe diferenciarse de otras afecciones neurológicas o médicas graves como infecciones del sistema nervioso central, afecciones inflamatorias o autoinmunitarias, el estado epiléptico, lesiones extraculturales suborbitales y afecciones sistémicas. Por ejemplo, feocromocitoma, tirotoxicosis, tétanos, golpe de calor. El síndrome neuroléptico maligno también debe diferenciarse de los síndromes similares debido al uso de otras sustancias o medicamentos, como el síndrome de serotoninérgico, el síndrome de hipertermia insoniana después de la suspensión brusca de los agonistas de la dopamina, la abstinencia del alcohol o de sedantes, la hipertermia maligna que se produce durante la anestesia, la hipertermia asociada al abuso de estimulantes y alucinógenos y la intoxicación atropínica de los anticolinérgicos. En raras ocasiones los pacientes con esquizofrenia o con un trastorno del estado de ánimo pueden presentar catatonia maligna, que puede ser indiferenciable del síndrome neuroléptico maligno. Algunos investigadores consideran el síndrome neuroléptico maligno es una forma de catatonia maligna inducido por fármacos. Distonia aguda inducida por medicamentos. Contracción anómala y prolongada de los músculos de los ojos, trifisicoculogira y la cabeza, el cuello. Torticolis y retroolis, las extremidades del tronco, que se desarrolla poco días de iniciar o aumentar la dosis de un medicamento, como un neuroléptico, o después de reducir la dosis de un medicamento utilizado para tratar síntomas extrapiramidales. Aticia aguda inducida por medicamentos. Síntomas de inquietud con frecuencia acompañada de movimientos excesivos contractables, movimientos nerviosos de la pierna, balanceo de un pie a otro, deambulación,
necesidad de estar sentado o de estarse quieto, se desarrolla a las pocas semanas del inicio o el aumento de la dosis del medicamento o el neuroléptico, o después de reducir la dosis de un medicamento utilizado para tratar síntomas extrapiramidales. Discinesia tardía. Movimientos atoides o oreiformes involuntarios que duran al menos unas semanas, generalmente de la lengua, la parte inferior de la cara, la mandíbula, las extremidades, aunque en ocasiones afecta a los músculos de la faringe, el diafragma o el tronco, debido al uso de un neuroléptico durante al menos unos meses. En personas de edad avanzada, los síntomas pueden aparecer después de un periodo más corto de medicación. En algunos pacientes pueden aparecer movimientos de tipo tras la suspensión o después del cambio de reducción de la dosis de neurolépticos, en cuyo caso la afección se denomina discinesia y aparece con la retirada de los neurolépticos. Como esta discinesia suele ser limitada en el tiempo, dura 4 o 8 semanas. Distonia tardía y aticia tardía. Síndrome tardío implica otro tipo de problemas motores como la distonia o aticia que pueden diferenciar con su aparición tardía durante el tratamiento y su posible persistencia durante meses o años, incluso con la suspensión o disminución de la dosis de neurolépticos. Temblor postural inducido por medicamentos. Temblor fino, generalmente en el intervalo de 8 a 12, que se produce cuando se intenta mantener una postura y que se desarrolla debido a un medicamento, litio, antidepresivo, valproato. Este temblor es muy parecido al que se observa con la ansiedad, la cafeína y otros estimulantes. Otro trastorno motor inducido por medicamentos. En esta categoría se aplica a los trastornos motores inducidos por medicamentos que no corresponden a ningún tipo de los trastornos específicos enumerados antes. Por ejemplo, 1. Presentaciones que se parecen al síndrome de neurolépticos malignos asociadas a medicamentos que no son neurolépticos. Y 2. Otras afecciones tardías inducidas por medicamentos. Síndrome de suspensión de antidepresivos. Hallazgo inicial, hallazgo ulterior y secuelas. El síndrome de suspensión de antidepresivos es un conjunto de síntomas que pueden aparecer después del cese brusco o reducción importante de la dosis de un antidepresivo que se haya estado tomando de forma continuada durante un mínimo de un mes. En general, los síntomas comienzan en 2-4 días, incluyen típicamente manifestaciones sensitivas, somáticas, cognitivo-emocionales específicas. Con frecuencia, los síntomas sensitivos y somáticos referidos incluyen destellos de luz, sensaciones de shock eléctrico, náuseas, hipersensibilidad a los ruidos o luces. También se puede referir ansiedad inespecífica y sentimientos de temor. Los síntomas mejoran al retomar el mismo medicamento o al iniciar la administración de un medicamento distinto que tenga un mecanismo de acción similar, como por ejemplo se retira un inhibidor de recaptación de serotonina, norepinefrina, puede mejorar si se administra antidepresivo tricíclico. Características diagnósticas. Los síntomas de suspensión pueden aparecer después del tratamiento con antidepresivos tricíclicos, imipramina, amitriptilina, desipramina. Por ejemplo, inhibidores de la recaptación de serotonina, fluoxetina, paroxetina, sertralina, e inhibidores de monoaminoxidasa.
fenelcina, felegilina, margilina. La incidencia de este síndrome depende de la dosis y de la semivida del medicamento que se está tomando, así como la velocidad de disminución progresiva del medicamento. Los medicamentos de acción inmediata que se interrumpen bruscamente en lugar de reducir gradualmente pueden plantear el máximo riesgo. El inhibidor selectivo de la reabsorción de serotonina de acción inmediata paroxetina es el compuesto que más suele asociarse a los síntomas de suspensión, y bien estos síntomas se producen con todos los tipos de antidepresivos. A diferencia de los síndromes de abstinencia por opiáceos, alcohol, otras drogas, o el síndrome de suspensión de antidepresivos no presenta síntomas patognomicos. Por el contrario, los síntomas tienden a ser vagos, variables y comienzan típicamente a 2-4 días después de la última dosis de antidepresivo. El antidepresivo usado antes de la suspensión no ha de haber producido hipomanía o euforia, es decir, que sea de tener la certeza de que el síndrome de suspensión no se debe a las fluctuaciones de la estabilidad del estado de ánimo asociado al tratamiento anterior. El síndrome de suspensión de antidepresivos se basa únicamente en fármacos y no está relacionado con los efectos de consolidación de un antidepresivo. Además, en el caso de aumento de la capacidad estimulante de un antidepresivo, el cese brusco puede dar lugar a síntomas de retirada de estimulante, más que al síndrome de suspensión de antidepresivos. Prevalencia. La prevalencia del síndrome de suspensión de antidepresivos se desconoce por el que varía en función de la dosis anterior a la suspensión, la semivida y la afinidad de unión del medicamento con el receptor, y posiblemente de la velocidad del metabolismo del individuo, que depende de la genética para este medicamento. Uso y desarrollo. Como no existen estudios, no se sabe mucho sobre el uso clínico del síndrome de suspensión de antidepresivos. Diagnóstico diferencial de suspensión de antidepresivos incluye ansiedad y trastorno depresivo, trastorno por consumo de sustancia y tolerancia a los medicamentos. Ansiedad y trastornos depresivos. Los síntomas de suspensión suelen parecerse a los síntomas de un trastorno de ansiedad persistente o la aparición de síntomas somáticos de la depresión para los cuales se administró inicialmente el medicamento. Y trastorno por consumo de sustancia. El síndrome de suspensión del antidepresivo difiere de la abstinencia de sustancia en los antidepresivos no tienen por sí mismos efectos de esfuerzos o efectos eufóricos. En general, la dosis del medicamento no se ha aumentado sin permiso del clínico y el individuo no suele presentar un comportamiento de búsqueda de fármacos para obtener medicación adicional. No se cumplen los criterios para un trastorno por consumo de sustancias. Tolerancia a los medicamentos. Los síntomas de la tolerancia de la suspensión se pueden producir como una respuesta fisiológica normal a la interrupción después de una exposición prolongada. La mayoría de los casos de tolerancia a los medicamentos se puede tratar con una disminución progresiva minuciosamente controlada. Afecciones concomitantes. Cuando el individuo empezó a tomar el medicamento para un trastorno depresivo mayor, los síntomas originales pueden volverse durante el síndrome de suspensión. Otros efectos adversos de medicamentos: hallazgo inicial, hallazgo ulterior, secuelas.
Esta categoría puede ser utilizada por los clínicos de forma opcional para modificar los efectos secundarios de los medicamentos que no sean síntomas motores. Cuando estos efectos adversos se convierten en un foco de atención clínica y principal. Algunos ejemplos son la hipotensión grave, la arritmia cardíaca y el priapismo. Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Vamos a ver. Estas afecciones se presentan con sus correspondientes códigos. Las afecciones y problemas que se citan en este capítulo no son trastornos mentales. Lo primero que tenemos es problemas de relación. Las relaciones fundamentales, en especial las relaciones íntimas entre las parejas adultas y las relaciones padre, cuidador, niño o similares, tienen un impacto significativo sobre la salud de los individuos que las protagonizan. Estas relaciones pueden tener efectos en la promoción y protección de la salud, ser neutras o tener resultados perjudiciales en la salud. En casos extremos, estas relaciones íntimas pueden ir acompañadas de maltrato, abandono, lo que tendrá consecuencias clínicas y psicológicas significativas para el individuo afectado. Un tipo de problema relacional puede llamar la atención clínica por ser el motivo de visita del individuo o por ser un problema que afecte al curso, pronóstico o tratamiento del trastorno mental o médico del individuo. Problemas relacionados con la educación familiar. En esta categoría, el término padre se utiliza para referirse a cualquier cuidador principal del niño, ya sea progenitor biológico, padre adoptivo, de acogida o cualquier otro familiar que desempeñe un papel parental para el niño. En esta categoría se debe utilizar cuando el principal objeto de atención clínica consiste en establecer la calidad de relación entre padre e hijo y la calidad de la relación padre-hijo está afectando al uso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o médico. Habitualmente, un problema de relación entre padre e hijo va asociado de un deterioro funcional en dominios conductuales, cognitivos y afectivos. Son los ejemplos de problemas conductuales: el inadecuado control, supervisión e implicación de los padres con el niño, sobreprotección, presión paterna excesiva, discusiones que se agravan hasta llegar a amenazas de violencia física y la evitación sin resolución de los problemas. ¿Eso qué es? Problemas relacionados con la educación familiar. Y los problemas afectivos pueden ser sensaciones de tristeza, apatía o rabia contra el otro miembro de una relación. Los clínicos han de tener en cuenta las necesidades del desarrollo del niño y su contexto cultural. Problemas de relación con los hermanos. Esta categoría se aplica cuando el objeto de la atención clínica es un patrón de interacción entre hermanos asociados a un deterioro significativo de la situación individual o familiar o a la aparición de síntomas en uno o más hermanos, o cuando el problema de relación entre hermanos afecta al uso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o médico de cualquier tipo de uno de dichos hermanos. Esta categoría se puede aplicar a niños o adultos, siempre el objeto de la atención sea relación entre hermanos.
En este contexto se considera hermanos los que comparten uno o ambos progenitores, los hermanastros, los hermanos de acogida y los adoptados. Educación lejos de los padres. En esta categoría se debe utilizar cuando el principal objeto de atención clínica se centra en temas referidos a la educación del niño separado de los padres o cuando esta educación separada afecta al curso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o médico de cualquier tipo. Puede tratarse de un niño bajo custodia estatal, cuidado de algún pariente o en acogida. También podría tratarse de un niño que viviera en casa de un familiar no parental o con unos amigos, pero no por orden legal ni sanción legal. También se incluyen los problemas relacionados con los niños que viven en hogares comunitarios o orfanatos. Esta categoría no incluye a los temas relacionados con niños en internados. Niño afectado con relación parental conflictiva. En esta categoría se aplica cuando el objetivo de la atención clínica son los efectos negativos de los desacuerdos de la relación entre los padres, niveles elevados de conflicto, tensión o desprecio sobre un niño de la familia, incluidos los efectos sobre un trastorno del niño, ya sea mental, médico de cualquier tipo. Otros problemas relacionados con el grupo de mayor apoyo primario. Relación conflictiva con el cónyuge o la pareja. Madre de Dios. En esta categoría se debe utilizar cuando el principal objeto de la atención clínica consiste en abordar la calidad de la relación de pareja, cónyuge o no, o cuando la calidad de dicha relación afecta al curso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o médico. Las parejas pueden ser del igual o distinto sexo. Habitualmente un problema de la relación va asociado a un deterioro funcional en los dominios conductuales cognitivos o afectivos. Entre los ejemplos de los problemas conductuales cabe citar la dificultad para la resolución de conflictos, el abandono y la intromisión excesiva. Los problemas cognitivos se pueden manifestar como atribuciones negativas constantes a las intenciones del otro, rechazo de los comportamientos positivos de la pareja. Los problemas afectivos pueden ser tristeza, apatía o rabia crónicas contra el otro miembro de una relación. En esta categoría no se incluyen los casos clínicos de asistencia en salud mental, problemas de maltrato conyugal o orientación sexual, ruptura familiar o separación o divorcio. En esta categoría se aplica cuando los miembros de una pareja de adultos viven separados a causa de problemas de relación o están en proceso de divorcio. Nivel elevado de emoción expresada en la familia. Divorcio. La emoción expresada es un concepto usado como medida cualitativa de la cantidad de emoción expresada en un entorno familiar, en particular hostilidad, intromisión excesiva emocional y críticas hacia el miembro de la familia identificado como el paciente. Esta categoría se aplica cuando el nivel elevado de emoción expresada en una familia es el objeto de la atención clínica o afecta del uso, pronóstico o tratamiento de un trastorno mental o cualquier tipo de un miembro de la familia. Duelo no complicado. Esta categoría se aplica cuando el objeto de la atención clínica es una reacción normal ante una muerte de un ser querido. Como parte de su reacción ante una pérdida, así algunos individuos en duelo presentan síntomas característicos de un episodio de depresión mayor, como por ejemplo sentimientos de tristeza o otros síntomas asociados, como insomnio, falta de apetito, pérdida de peso,
La duración y la expresión de un duelo normal varían considerablemente entre los distintos grupos culturales. En los criterios de un episodio depresivo mayor se ofrece más información para distinguirlo del duelo. Maltrato, abuso y negligencia. El maltrato por parte de un miembro de la familia, como tutor, pareja adulta o de alguien que no es de la familia puede ser el objeto de la atención clínica o bien un factor importante para la evaluación y el tratamiento de pacientes con un trastorno mental o médico de cualquier tipo. Tener antecedentes de maltrato o negligencia puede influir en el diagnóstico y la respuesta al tratamiento de numerosos trastornos mentales y también se debe anotar durante el proceso diagnóstico. Condiciones de maltrato y negligencia. Hallazgo inicial. Utilícelo mientras el paciente está recibiendo tratamiento activado por la afección, tratamiento quirúrgico, visita de urgencia, evaluación, tratamiento a cargo de un clínico. O hallazgo ulterior, utilícelo para las visitas que tengan lugar después que el paciente haya recibido el tratamiento activo del cuadro y cuando está recibiendo asistencia rutinaria para el mismo, durante la fase de curación o recuperación, como cambio o retirada de yeso, retirada de un fijador externo e interno, ajustes de la medicación, otras visitas de un seguimiento y control. Maltrato infantil y problemas de negligencia. En el maltrato infantil, físico infantil, es una lesión no accidental infligida a un niño, que puede ir desde pequeños hematomas hasta fracturas graves o la muerte, resultante de darle un puñetazo, un golpe, una patada, un mordisco, zarandearlo, empujarlo, apuñalarlo, ahogarlo, pegarle con la mano, palo, con una correa o con otro objeto, quemarlo o lesionarlo con cualquier otro método por parte de un progenitor, cuidador, padre o otro individuo que tiene responsabilidad sobre el niño. Estas lesiones se consideran maltrato independientemente de si había intención de herir el niño o no. La disciplina física, como una suba o una bofetada, no se considera maltrato mientras sea razonable y no provoque ninguna lesión física al niño. Maltrato físico infantil confirmado. Hallazgo inicial, hallazgo ulterior. Especificador. Maltrato físico infantil sospechado. Hallazgo inicial, hallazgo ulterior. Otra circunstancia con el maltrato físico infantil. Visita de salud mental para las víctimas de maltrato infantil por parte de los padres. Visita de salud mental para las víctimas de maltrato infantil no parental. Historia personal. Antecedentes de maltrato físico infantil, visita de salud mental para el autor del maltrato infantil parental y visita de salud mental para el autor del maltrato infantil no parental. Abuso sexual infantil. Los abusos sexuales a niños incluyen cualquier tipo de actividad sexual con un niño que está destinada a proporcionar una satisfacción sexual a uno de los padres, cuidador o cualquier otro tipo de individuo que tiene alguna responsabilidad sobre el niño. Los abusos sexuales incluyen actividades como caricias en los genitales, penetración, incesto, violación, sodomización, exhibicionismo indecente. También se incluye como abuso sexual cualquier explotación del niño sin necesidad de contacto por parte de un progenitor o otro individuo que está presionando al niño para que participe en actos de satisfacción sexual a terceros sin contacto físico directo entre el niño y su agresor. Negligencia infantil se define como cualquier acto atroz o omisión por parte de un progenitor o otro
individuo y prive al niño de alguna necesidad básica o correspondiente a su edad y en consecuencia provoque o genere la probabilidad razonable de provocar un daño físico o psicológico en el niño. La negligencia infantil incluye el abandono, la falta de supervisión adecuada, la falta de atención a las necesidades emocionales, psicológicas y en el hecho de no proporcionar la necesaria educación, asistencia médica, nutrición y residencia o vestido. Seguimos con maltrato psicológico infantil. El maltrato psicológico infantil consiste en actos no accidentales, verbales o simbólicos realizados por un progenitor o otra persona que provoquen o generen una probabilidad razonable de causar un daño psicológico en el niño. En esta categoría no se incluye el maltrato físico ni los abusos sexuales. Entre los ejemplos de maltrato psicológico cabe citar amonestar, menospreciar, humillar, amenazarlo, quitarle o hacerlo abandonar, o decirle que le van a quitar o hacer abandonar. A personas o cosas que el niño quiere recluirlo, por ejemplo, atarlo de las manos o de los pies, atándolo a un mueble o cualquier otro objeto, encerrarlo en un espacio demasiado pequeño, Eso te voy a decir. convertirlo en un chivo expiatorio, obligarlo a autolesionarse o aplicarse una disciplina excesiva, como por ejemplo con una frecuencia o duración extremadamente elevada, incluso sin llegar al nivel del maltrato físico, con medios físicos o no físicos. Violencia física por parte del cónyuge o la pareja. En esta categoría se aplica acciones no accidentales de fuerza física sucedidas en el transcurso del último año, que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar daños físicos a la pareja o que le provoquen un miedo significativo. Las acciones no accidentales de fuerza física incluyen empujones, bofetadas, tirones del cabello, pellizcos, agarrones, zarandeos, derribos, mordeduras, patadas, puñetazos o golpes con objetos, quemaduras, envenenamientos, presionar la garganta, bloquear el acceso del aire, sumergir la cabeza bajo el agua y agredir con un arma. Están excluidos los actos en defensa propia o de la pareja. Me vas a comer el uno. Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja. ¿Pero por qué no lees eso? Para que es lo mismo, te lo he leído ¿Eso una ya vez. está todo? Claro. Eso te lo he leído. Es lo mismo. ¿Visita de salud mental y todo eso? Para la víctima de la violencia por ¿Eso ya parte del está? cónyuge o la pareja. Historia personal de la violencia física por parte del cónyuge o de la pareja. Visita de salud mental para el autor de la violencia física hacia el cónyuge o la pareja. ¿Ya ha salido todo? Sí. A ver. ¿O es lo que te interesa? Sí. Porque eso lo he leído 2 veces y es lo mismo. ¿Seguro que Para es lo cada mismo? uno, sí. En esta categoría se debe utilizar cuando durante el último año se ha producido algún acto sexual forzado o obligado con la pareja. La violencia sexual puede implicarse en el uso de la fuerza física o la presión psicológica para obligar a la pareja a participar en un acto sexual en contra de su voluntad, tanto si el acto llega a realizarse como si no.
También se incluyen en esta categoría los actos sexuales con una pareja que no está capacitada para consentir. Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja confirmada, hallazgo inicial, hallazgo ulterior. Va, también. Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja sospechada, hallazgo inicial y ulterior. Otras circunstancias relacionadas con la violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja, visita a la salud de salud mental para las víctimas de violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja, historia personal antecedentes de la violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja, visita de salud mental para el autor de la violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja. Es lo mismo. Tú sí que eres lo mismo. Yo no, yo soy única. Y especial. Seguro. Claro. ¿Eso te crees tú? Claro. Es una mierda. A ver, ¿qué te doy? Eso es muy feo de tu parte. Y no tiene ni puta gracia. Y no me vio. ¿Cómo que no tiene gracia? No, no me vio. Muchas gracias. Negligencia por parte del cónyuge, eso es maltrato físico. ¿Qué me estás haciendo tú? Sí. ¿Y tu amiga? Yo no he dicho nada. Yo no he dicho No. que eres una mierda. ¿Estás toda la mañana chillando? No, yo no he dicho que eres una mierda. Pero tú a mí sí. Pero lo malo es que tú lo dices de verdad, yo de broma. No. Va. No. Negligencia por parte del cónyuge o la pareja. La negligencia contra la pareja es un acto de abuso, omisión sucedido en el último año, realizado por la pareja de una persona dependiente, privándole de algunas necesidades básicas que provoquen o generen una probabilidad de provocar daños físicos y psicológicos a la pareja dependiente. En esta categoría se utiliza en el contexto de las relaciones en la que uno de los miembros de la pareja es extremadamente dependiente del otro para sus cuidados o necesita ayuda para realizar las actividades diarias normales, por ejemplo. Incapacidad de comunicarse con los demás y de realizar actividades cotidianas por vivir en una cultura extranjera. Negligencia por parte del cónyuge o la pareja confirmada, hallazgo inicial, hallazgo ulterior. Negligencia por parte del cónyuge o la pareja sospechada, hallazgo inicial, ulterior. ¿Está bien? Se repite lo mismo, después de todo. Vale, lo que tú digas. Maltrato psicológico. Eso haces tú. Por parte del cónyuge a la pareja. El maltrato psicológico a la pareja consiste en actos no accidentales, verbales o simbólicos por parte de un miembro de la pareja que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar daños significativos en el otro miembro. Esta categoría se debe utilizar cuando se ha producido este tipo de maltrato psicológico durante el último año. Los actos de maltrato psicológico consisten en amonestar o humillar a la víctima, interrogarla, restringir su libertad de movimiento, obstruir su acceso a la asistencia. Por ejemplo, cumplimiento de la ley, recursos legales, de protección o médicos, amenazar a la víctima con una agresión física o sexual, dañar o amenazar la integridad de personas o cosas que importen a la víctima, restringir injustificadamente su acceso a los recursos económicos, aislarla de su familia, lo que te dice aquí, amigos o recursos sociales, habla e intentar hacerle creer que está loca. ¿No te has dicho que estás loco? No, eso lo haces tú. Yo no te digo.
Maltrato del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja. Eso es cuando un adulto ha sufrido maltrato por otro adulto que no es su pareja. Puede ser un maltrato físico, sexual o emocional. Como ejemplo, empujones, arañazos, bofetadas, arrojar algo que pueda herir, puñetazos o mordeduras. Que provoquen o generen una probabilidad razonable de provocar daños o miedos significativos, actos sexuales forzados o bajo coacción y actos verbales o simbólicos que pudieran provocar daños psicológicos al molestar o humillar a la víctima, interrogarla, restringir su libertad de movimiento, obstruir su acceso a la asistencia, amenazar a la víctima, dañar o amenazar la integridad de personas o cosas que importen, restringir injustificadamente acceso a los recursos económicos, aislarla de la familia, amigos, recursos sociales. Están excluidos los actos en defensa propia o de la otra persona. Madre mía. Ahí hay mucho. ¿Hay mucho? Uf. Eso lo leo yo mejor. Problemas educativos y laborales. Problemas educativos. Problema anémico o educativo. Se debe utilizar cuando el problema anémico educativo es el objeto de la atención clínica o tiene algún impacto sobre el diagnóstico, tratamiento o el pronóstico del individuo. Los problemas a considerar aquí son analfabetismo o bajo nivel de alfabetización, falta de acceso a escolarización o falta de posibilidad o por estar fuera de su alcance. Problemas de rendimiento académico, suspender exámenes escolares, obtener malas notas o bajo rendimiento. Discusiones con profesores, el personal de la escuela o otros estudiantes y cualquier tipo de problema relacionado con la educación o la cultura. Problemas laborales. Problema relacionado con el estado actual del despliegue militar. Eso no sé qué tiene que ver, pero bueno. Esta categoría se debe utilizar cuando un problema profesional relacionado directamente con la condición actual de despliegue militar del individuo es el objeto de la atención clínica o tiene algún impacto sobre su diagnóstico o tratamiento pronóstico. Las reacciones psicológicas al despliegue no se incluyen dentro de esta categoría, sino que es mejor contemplarla como un trastorno de adaptación o otro trastorno mental. Otro problema relacionado con el empleo. En esta categoría se debe utilizar cuando el problema profesional está en el objeto de la atención clínica y tiene algún impacto sobre el tratamiento psicológico y del individuo. Las áreas a considerar son problemas con el empleo o en el entorno laboral, incluido el desempleo, cambios recientes de puestos de trabajo, amenazas de pérdida del mismo, insatisfacción laboral, horarios de trabajo estresantes, incertidumbre sobre las opciones futuras, asedio sexual en el trabajo. Otros desacuerdos con el jefe, supervisor, compañeros o otras personas del entorno laboral. Entorno laboral desagradable y hostil. Otros factores psicosociales de estrés relacionados con el empleo y cualquier otro problema relacionado con el empleo o el trabajo. Ya. ¿Dónde te has quedado? Ya está. Vale. Aquí.
Otro problema relacionado con el empleo. Son otros problemas que pueden ser objetivos de atención clínica. Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica. Muy bien. Madre mía. Aquí también.